Todos pasamos por experiencias y momentos difíciles en la vida. La muerte de un ser cercano, una separación, una enfermedad, crisis. Hace 6 meses, Sol, mi esposa, falleció. Fue un ser de luz increíble y una gran maestra que dejó una huella gigante con cualquiera que la haya conocido. Tuve el honor y privilegio de poder estar a su lado hasta su último respiro por casi 17 años, de poder viajar alrededor del mundo, de formar una familia, tener y criar a nuestros hijos y contar con su amor y apoyo en todos los proyectos. En tiempos donde la vida se vuelve incierta o difícil, todo lo que realmente importa se vuelve claro. Lo que se volvió claro para mí es lo importante que es contar con una comunidad regenerativa y resiliente que nos ayude a atravesar los momentos críticos de la vida. Cuando hablo de regenerativa, hablo de ir mucho más allá de la sostenibilidad. Me refiero a un proceso de diseño para restaurar, revivir los sistemas y recursos produciendo mucho más que lo que uno consume. Y resiliente me refiero a la capacidad de las comunidades para resistir, adaptarse y recuperarse de las adversidades. Pero ¿cómo se construyen comunidades regenerativas y resilientes? Hace 10 años fundé la Ecovilla, una comunidad en Costa Rica en la que vivimos alrededor de 180 personas de 27 países diferentes en total contacto y armonía con la naturaleza. Yo me crié en Buenos Aires, una gran ciudad, y como para muchos, durante gran parte de mi vida la naturaleza era solo ese lugar donde pasaba algunos momentos de paseo o vacaciones, pero donde tuve la mayoría de mis recuerdos más felices. A los 20 años me fui de mochilero, y durante varios años recorrí el mundo, y esa fue la primera oportunidad de conectarme con la naturaleza, pero de verdad. Y al mismo tiempo ver la desconexión que vivimos con el medio ambiente hace que no tomemos conciencia de dónde viene la comida, el agua, la energía o hacia dónde van nuestros desechos. Y que la naturaleza es mucho más que nuestra suplidora de materia prima, es nuestro hogar y el de todas las demás especies. Tal vez no nos damos cuenta, pero esta desconexión altera nuestro estado de ánimo, aumenta nuestros niveles de estrés y nos lleva a distanciarnos de nuestra esencia como especie y genera un colapso ambiental que está poniendo en riesgo nuestra supervivencia y la de futuras generaciones. Y también creo que estamos perdiendo muchos aspectos de la vida en comunidad y del contacto con otros. Por cientos de años vivimos en comunidades donde la crianza de los niños, las necesidades emocionales y apoyo de crecimiento no dependían solamente de la pareja o una pequeña familia, sino de toda una comunidad. Pero hoy eso nos hace falta. A lo largo de mis viajes conocí comunidades ancestrales y otras nuevas que viven en armonía y contacto con el ambiente. Y fui aprendiendo qué funciona, qué no y por qué. Al mismo tiempo me gusta la comodidad, el confort y los beneficios de la vida moderna y la tecnología. Intentando mezclar todos estos ingredientes nació el proyecto de la Ecovilla. Después de una larga búsqueda apareció el terreno. La Ecovilla está ubicada en una zona rural de Costa Rica que se llama San Mateo de Alajuela. Queda a unos 40 minutos de la ciudad, del aeropuerto y la playa, y a la par de un río increíble. En menos de un año, el concepto de la Ecovilla trajo un grupo de personas de edades, nacionalidades y contextos sociales y económicos muy diversos que se sumaron a este sueño de vivir en la comunidad. Muchas veces el concepto de desarrollo aparece asociado a la destrucción del ambiente, pero no tiene que ser así. El desarrollo puede y debe, creo yo, ser regenerativo. Lo primero que tuvimos que hacer fue regenerar la tierra, restaurando el suelo de lo que había sido un potrero con ganado y monocultivo, transformándolo por un lado en un bosque de especies nativas que hoy es zona de reserva y por otro lado plantando árboles frutales que generaron un abundante bosque comestible. Hoy contamos con huertas, donde todas las semanas todos recibimos una canasta con todas las frutas, verduras y hierbas que están en producción. El producir la comida que uno consume no solo reduce la huella de transporte, además con los desechos que se produce un compost que se transforma en tierra abonada que reutilizamos en las mismas huertas. También producimos nuestra propia electricidad con paneles solares y nos abastecemos de agua potable y de riego. Esto nos da una enorme sensación de libertad, porque estamos generando nuestros propios recursos. Es como si estuviésemos imprimiendo nuestro propio dinero, los verdes de verdad. Todas las aguas de los inodoros, duchas, lavatorios del proyecto, es decir, las cloacas, van a un biodigestor gigante, donde no solo trata el agua que sale completamente limpia, sino que se descompone el material y produce gas metano. Esto tiene muchísimos usos. Nosotros lo utilizamos para cocinar. Reducimos la basura mediante el reuso, reciclaje y reducción del consumo de cosas innecesarias. Cada compra que hacemos tiene un impacto y consecuencias ambientales y sociales.
Por eso es importante poder elegir conscientemente qué necesitamos y de dónde lo obtenemos. Cada una de las familias construimos nuestras viviendas utilizando diferentes materiales. Por ejemplo, la estructura de mi casa fue hecha con autos reciclados y las paredes de papel reciclado. Lo que buscamos en las construcciones es la eficiencia energética. Eso lo logramos utilizando diferentes técnicas como la ventilación cruzada, la luz natural y que sean de bajo mantenimiento y alta durabilidad. Cuando cuento que vivo en la ecovilla, muchos se imaginan que vivo como Tarzán. Pero la vida en la naturaleza no tiene por qué estar disociado de los avances de la modernidad. Un aspecto importante para nosotros era poder trabajar de modo remoto, para tener que trasladarnos lo menos posible y seguir conectados con el resto del mundo. Por eso cada casa tiene fibra óptica que permite contar con una autopista súper veloz de internet para subir y bajar información. Todas las calles dentro de la ecovilla fueron hechas de unos paneles de 100% plástico reciclado, que permite que el agua se filtre al suelo. Un componente súper importante de la ecovilla es cómo educamos a nuestros hijos. Les confieso, fui tan mal alumno y sufrí por muchos años el tener que ir a la escuela y habiendo pasado por varias a la fuerza, nunca creí que iba a estar involucrado en la creación de una. Pero antes de tener hijos le dije a Sol que si yo algún día tenía hijos no los mandaría a la escuela. Ella me respondió que fuera pensando en una alternativa porque ella no iba a hacer escuela en casa. A través de unos vecinos de la ecovilla conocimos al Grupo Orión, un grupo de educadores ecuatorianos que tienen casi 40 años de experiencia en innovación de la educación. Y juntos creamos Casa Sula, que en bribri, idioma nativo de Costa Rica, significa el espíritu guardián de la semilla. En Casa Sula creemos que todos llegamos al mundo con el potencial para desarrollarnos, crecer y dar nuestros mejores frutos. Buscamos preservar la creatividad, sus ganas de aprender y ayudarlos a descubrir quiénes son, qué quieren y qué les gusta. Por eso los niños aprenden lo que les llama la atención en cada momento, como pequeños científicos que a través de la experimentación, el juego, el descubrimiento y autodescubrimiento, trabajan con proyectos sin notas, sin aulas, sin maestros. Tenemos guías que son adultos que observan los procesos e intervienen solo cuando es necesario. Ver la felicidad con la que estos chicos van a la escuela o la tristeza que tienen cuando llegan las vacaciones o escucharlo hablar de su escuela me llena de emoción y me hace soñar con que todos los niños en el mundo puedan tener una educación así. Muchas veces me preguntan qué fue lo más difícil de todo cuando armaron la ecovilla. Y por supuesto que restaurar los terrenos, construir los sistemas de regeneración y producción requirió mucho tiempo, esfuerzo y aprendizaje. Pero lo más difícil de todo no fue eso. Lo difícil son las estructuras invisibles de la comunidad. Construir confianza, aprender a tomar decisiones, trabajar los egos, abrirnos a nuevas ideas y crear estrategias para prevenir conflicto. Y si el conflicto aparece, ¿cómo solucionarlo? Para eso organizamos actividades comunes, retiros, talleres, comidas, fiestas, que buscan crear esos lazos invisibles. Esto es lo que hace que un proyecto sea exitoso y pasemos de ser desconocidos a grandes amigos o una gran familia. Y esto es lo que hace que un proyecto se transforme en regenerativo y resiliente. Cuando Sol falleció, los miembros de la comunidad organizaron una ceremonia increíble honrando su vida. Y por varias semanas, cada vez que abríamos la puerta de nuestra casa, nos encontrábamos con un buffet con deliciosas comidas que nos dejaban nuestros vecinos. Me siento muy afortunado de poder vivir en la ecovilla, donde nos apoyamos los unos a los otros todo el tiempo. Pero esta es mi historia, lo que soñé y pude hacer. Para crear esto no hace falta irse al medio de la selva. Muchos ya contamos con comodidad y lo que tenemos que buscar es cómo crear esos lazos de confianza, seguridad, conexión entre nosotros mismos y con el entorno. Hace unas semanas caminaba por una reserva y me encontré con un letrero que decía: esta tierra pertenece a la humanidad. Algunos ya han muerto, otros todavía vivimos, pero la mayoría aún no han nacido. Estamos en un momento en la historia en que podemos volver a vivir en armonía con la naturaleza. Mi sueño es ver expandirse este tipo de comunidades alrededor del mundo para poder lograr esa armonía. Los invito a unirse. Gracias.